El presidente de la República, Yamandu Orsi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, anunciaron la creación de una comisión sectorial de protección y seguridad social con miras a estudiar una reforma integral de la seguridad social, incluyendo el sistema previsional. Este ámbito se desarrollará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y estará integrado por los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas, así como por el Banco de Previsión Social. ¿Qué expectativas hay en trabajadores y trabajadoras? Para saberlo recibimos en Nada que Perder justamente al representante de los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo. Buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, un gusto y muchas gracias. Sí, tenemos mucha expectativa. Tenemos mucha expectativa desde el momento que nosotros planteamos hace un par de años atrás que lo que se había implementado por el gobierno anterior no era un diálogo social, donde era una comisión de expertos, donde lo fundamental que se analizó las jubilaciones y pensiones. Y la protección social, la seguridad social es mucho más allá de las jubilaciones y pensiones. Además de haberse hecho una reforma fiscal encubierta, le decimos nosotros, porque en definitiva lo que sucedió es que recortaron derechos y bueno, nosotros tenemos una perspectiva, un nuevo gobierno, una perspectiva nueva. Es decir, tenemos esperanza de que este diálogo social realmente se encamine en eso, en humanizar la seguridad social, que en realidad debería ponerse en la discusión al ser humano como centro y después ver qué políticas generamos para la protección, porque la verdad que en estos momentos estamos necesitando mucha protección social y además, como lo dice la OIT, la seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Bueno, ayer justamente mantuvieron la primera reunión del directorio del BPS. ¿Qué dejó ese primer intercambio? Bueno, nosotros en el primer intercambio del día de ayer entregamos unas carpetas en las cuales habla de todo un proceso de los últimos años, donde en el directorio se cuestionamos un montón de asuntos, no solo de funcionamiento del Banco de Previsión Social, que lo decíamos, funciona como banco y no como instituto de seguridad social. Nos olvidamos de proteger a la gente y estamos viendo a ver si nos cierran más los números. Y eso llevó a que, por ejemplo, haya menos funcionarios, haya más de 10.000 expedientes trancados en el Banco de Previsión Social o demorados. Y eso significa que atrás de cada expediente hay una persona con una necesidad de protección, con algo que capaz que es el único ingreso que va a tener y que necesita salir de esa situación, y por lo tanto deberíamos de humanizar más. Y con la falta de gente, el resultado final fue es realmente un caos en el BPS, y creemos que esas situaciones se van a solucionar porque por lo que presentemos nosotros después de estas reuniones, que sí que se quiere cambiar el foco de la situación. Esperemos que sea así. Más allá de hechos concretos, ¿cuál fue la concepción que se le dio al BPS en la anterior administración? Bueno, fundamentalmente era ahorrar. Lo dijeron desde el primer día, ¿no? Dijeron, para nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la OPP, que de cada 3 funcionarios que se vayan, ingresa 1. Realmente ni se hizo eso, ingresaron mucho menos. Por lo tanto, si un trabajador, una trabajadora, una persona, cualquiera sea de la sociedad que vaya a tratar de informarse en el Banco de Previsión Social, tiene que esperar mucho. Hasta el día de hoy sigue sucediendo eso por la falta de gente, tiene que esperar mucho y como que eso no interesa, porque en definitiva lo que se quería es extender en el tiempo los trámites. Con eso ahorrás. Y esa era la perspectiva, no era una perspectiva humana, era una perspectiva economicista. Y creo que justamente es uno de los lugares donde no hay que tener perspectiva economicista, por más que haya que siempre pensar en el equilibrio económico, fiscal, pero también en el equilibrio social. Fundamentalmente es un instituto de seguridad social donde tenemos que proteger, y creo que ahí la visión del gobierno anterior era en ese sentido, y tratar de buscar el mayor ahorro y no pensar en la mayor cantidad de gente protegida. Los números lo dicen, ¿no? En el periodo anterior creció la riqueza, pero creció la pobreza. Eso se llama desigualdad. Y el Banco de Previsión Social justamente debe de ser una de las herramientas para equilibrar esa desigualdad y tratar de mitigar esas desigualdades. Pero bueno, cada uno sabe cómo se maneja en la vida, y creo que nosotros desde esta representación tenemos que seguir apuntando al tema humano, al tema de la protección social, y creo que tenemos una gran oportunidad
en este diálogo social si realmente las pautas para ese diálogo social son como nosotros pensamos. Bueno, justamente pensando en esta Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que se creó ahora, ¿por dónde pasarían para ustedes las principales urgencias? Digo, está claro esto que decís de que la prioridad no sea lo financiero, pero dentro de lo que hace a la protección social, ¿cuáles son las grandes urgencias? Bueno, primero la visión nuestra y después te voy a dar una novedad que tenemos en los próximos días, es decir, dentro de un mes. Nosotros, si no discutimos financiamiento de la seguridad social, no podemos proteger. Porque ya el sistema no soporta cómo se contribuye a la seguridad social, por lo tanto, si no discutimos nuevas fuentes de financiamiento, el financiamiento en general de la seguridad social, lo que decimos siempre, somos el único país del mundo donde aportamos el doble de los trabajadores que los empresarios, donde el aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. Habría que rever esas situaciones donde realmente hay sectores que contribuyen muy poco a la seguridad social y deberíamos de ver esos sectores donde tendríamos que implementar innovaciones en impuestos a las nuevas tecnologías, como ya lo viene transitando el mundo. Por eso el financiamiento para nosotros es fundamental. Discutir primero el financiamiento para después ver qué protección social podemos crear justamente para proteger a más y más compatriotas. Pero a su vez, la información que te quería dar, el 29 de abril, en la Semana de la Seguridad Social, terminando la Semana de la Seguridad Social, nosotros vamos a generar un evento de la Comisión de Seguridad Social del PICNT, donde la dirigimos nosotros, en la cual va a ser de financiamiento, donde va a haber una exposición de una gerente de financiamiento del BPS, donde va a haber una participación internacional, va a venir Guillermo Montt de la OIT a plantear cómo se financia en el mundo la seguridad social. Vamos a tener a nuestro compañero Hugo Dufrechú, que es el economista, donde va a ser la posición del equipo, va a explicar la posición del equipo. Y a su vez estamos tratando de conseguir un compañero, una compañera de Chile, donde hace muy pocos días se resolvió, se aprobó un nuevo financiamiento, una nueva forma de financiamiento, incrementándole el aporte empresarial para que se pueda financiar mejor la seguridad social. Por lo tanto, creo que va a ser buena y además después, como hacemos en todas las comisiones, la segunda parte va a ser de debate y de propuestas rumbo a ese diálogo, porque ya estamos trabajando nosotros en el diálogo social, pero con la gente y trabajando en colectivo. Así que creo que va a estar muy bueno. Vos recién hablabas, Carlos, sobre las inequidades que hay en las contribuciones. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre trabajadores y empresarios en nuestro sistema de seguridad social? Bueno, el 15% que aportan los trabajadores, yo decía recién, el único país del mundo donde aporta, algunos empresarios aportan el 7,5%. Digo algunos porque varios de ellos están exonerados o exoneradas. Y además el campo, que tiene una aportación diferente, que habría que revisarla. Es más, en la comisión de expertos hay un análisis que dice esto mismo y reafirma que aparentemente es muy poca la contribución del campo, donde aporta un 1,92% en promedio, y donde dice que hay que hacer una comisión, la comisión de expertos justamente dice que se crea una comisión donde estudiará el tema. Pero a su vez en la ley 20.130 lo que hace es, le da al Banco de Previsión Social la diferencia, pero el mismo rentas generales ya se estipula que le da la diferencia para que no haya un gran mal llamado déficit en la seguridad social. Creemos que no es la solución porque vos estás tapando justamente ese financiamiento de menos que debería venir por parte del sector rural, donde yo, para recordar nomás, en la pandemia donde nosotros estuvimos muy mal, todas y todos en el mundo estuvimos mal, 2020-2021, récord histórico en el tema agroexportador, carne, arroz, soja, lechería. Y bueno, si tuvieron récord histórico, ¿por qué, si tienen capacidad de aportar, por qué no aportaban a la seguridad social cuando todos estábamos mal? Deberíamos de empezar a discutir esas cosas y creo que en el diálogo social se deberían de dar esas cosas, porque sería lo mejor y lo más natural para un diálogo social, poder discutir desde los diferentes enfoques y llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos para que esa reforma sea sustentable en el tiempo. Si no, va a pasar como la 20.130, en la cual todo el mundo la critica, inclusive lo mismo que la votaron. Si escucha, el Partido Colorado está cuestionando artículos de la 20.130 que levantaron la mano ellos también, ¿no? Entonces, no hubo ni consenso ni social ni político. Todos los sociales votamos en contra,
el gobierno de turno, quien hoy está gobernando, votaron en contra en esa comisión de expertos, y algunos que votaron a favor hoy están en contra de esa ley. Por lo tanto, eso no es un diálogo social, porque hay que llegar a grandes consensos. Cuando decís en esto del financiamiento que habría que pensar en distintos sectores, además de lo rural, ¿estás pensando en otros sectores que estén aportando menos? Y las nuevas tecnologías. Hoy las nuevas tecnologías en el mundo ya están aportando a la seguridad social. Desplazan mano de obra y generan más ganancia de capital. Por lo tanto, deberían de contribuir a la seguridad social. El tema de las plataformas, que hay una gran discusión, hay una ley aprobada, la cual nosotros somos muy críticos a esa ley, porque creemos, y aparte la jurisprudencia nos reafirma nuestra posición, donde habla de que los trabajadores de plataformas son trabajadores dependientes. No son independientes, no son pequeñas empresitas, porque la plataforma cobra a la plataforma y les paga a través de la plataforma. Por lo tanto, hay alguien que contrata a esas personas y les paga un salario. Por lo tanto, deberían ser dependientes. En el mundo ya viene cambiando. Yo leí un informe muy bueno de Globo, allá por España, donde tuvo que pagar una indemnización y poner a todos los trabajadores dependientes. Eso significa más financiamiento de la seguridad social, además de otras herramientas que tenemos, ¿no? La informalidad en el Uruguay, que está por encima del 21%, casi 22%, bueno, deberíamos de ver la forma de que esas personas puedan contribuir a la seguridad social y que tengan todos los derechos, porque están en la informalidad. Aparte, tampoco le sirve a las empresas que haya un sector informal, porque también es una competencia desleal entre ellas. Entonces creo que en eso podríamos llegar a acuerdos también y buscar formas de que todos puedan contribuir y que todos tengan derechos. Y si se piensa, a su vez, si lo pensamos, digo, el sistema previsional, no solo de seguridad social, como todo un sistema, ¿no? Justamente, ¿se podría pensar en tocar algo de otras cajas para mejorar la sustentabilidad del BPS? Yo creo que sí, que se debería de pensar en otras cajas. Lo que hemos dicho más de una vez, la caja militar tiene privilegios en la cual los otros subsistemas no lo tienen. Bueno, deberíamos de ver por qué tienen los privilegios y en qué condiciones generan los privilegios, que todos lo sabemos. Por lo tanto, deberíamos de hincarle el diente, como decimos nosotros, a esos subsistemas que son de privilegio, que quizás se pueda hacer un esfuerzo y que sea más equitativo, porque no está bueno que haya jubilados clase A y clase B. Deberíamos de tener todos los mismos derechos en este país tan concebido de democrático y de derechos. Deberíamos de tener los mismos derechos, porque si no, estamos en un país cada vez más desigual. Y bueno, eso es parte de también la discusión que no se quiso dar en algunos momentos y que vamos a tener que darla, tarde o temprano vamos a tener que darla. Porque hay subsistemas que dan jubilaciones en situación de privilegio y hay otros que tenemos jubilaciones mínimas de menos de 19.000 pesos. Por lo tanto, deberíamos de discutir eso y creo que no deberíamos de enojarnos, sino de discutir y buscar acuerdos. ¿Qué van a plantear en torno a las AFAPs, ya que, por ejemplo, el PIT-CNT busca eliminarlas? Bueno, una de las cuestiones que venimos planteando desde hace rato es que, si bien no se pudieron eliminar las AFAP, porque nosotros desde el año 96 estamos en contra cuando se implementaron, buscar la forma de que realmente, como es un negocio, porque en definitiva la AFAP termina siendo un negocio, que sea como cualquier negocio. ¿De dónde tienen las comisiones? Las comisiones las tienen desde el aporte, es decir, es el negocio más seguro que hay en el Uruguay, creo que en el mundo. Entonces, ellos no arriesgan cuando invierten. Bueno, nosotros decimos, un primer paso podría ser que sea tal cual como es cualquier negocio. Que ¿de dónde sacan la comisión? Desde el riesgo, de cuando invierten, así como pierde el trabajador y la trabajadora, que pierdan ellos también. Si la rentabilidad ha sido negativa para los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto después las rentas vitalicias que las paga el Banco de Seguro del Estado, pero son a consecuencia del ahorro individual, son muy chicas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad ha sido negativa. Bueno, que también la rentabilidad sea negativa para las ganancias de ellos, porque si no es muy fácil. Yo agarro la plata del aporte, me la pongo en el bolsillo y después invierto y me da lo mismo, porque el riesgo lo sufre el trabajador y la trabajadora y yo ya hice mi ganancia. Creemos que es un sistema malo, que lo hemos planteado en todos lados, pero podemos
generar pasos en los cuales vaya eliminando el lucro de la seguridad social. La seguridad social no debería de tener lucro porque justamente es protección social. Y en este caso tenemos un lucro muy importante en estos sistemas. Y bueno, sería un paso para adelante. Si pensamos, porque está lo que hace al sistema previsional, y en ese sentido el actual gobierno, cuando era oposición, planteaba que cuando se trató toda la ley en el periodo pasado se había dejado de lado la seguridad social en su totalidad y había sido más una reforma jubilatoria que de seguridad social. En lo que hace a la totalidad de la seguridad social, de la protección social, como le está llamando el nuevo gobierno, ¿cuáles son las grandes deficiencias que se tienen? Primera infancia, discapacidad y cuidado sería lo primero, pero también los temas de adulto mayor, porque lo que se intentó hacer por parte de este gobierno, el gobierno anterior, es, bueno, tenemos una deficiencia en la primera infancia y está bastante protegido el adulto mayor, entonces vamos a equilibrar, pero en vez de mejorar las condiciones de la primera infancia, lo que hizo es bajar las condiciones de los adultos mayores. Por lo tanto, la seguridad social hay que buscar la protección de todas y todos. Y creo que el tema de discapacidad, primera infancia y cuidados sería fundamental. Yo sé que se van a discutir en otras líneas y sería muy importante. Pero también hay otra discusión arriba de la mesa, otro diálogo arriba de la mesa que tiene mucho que ver con la seguridad social. El tema de desarrollo productivo. Empleo de calidad significa mejor financiación a la seguridad social. Que tengamos trabajo todo y trabajo de calidad significa mejora a la seguridad social. Reducción de la jornada laboral quiere decir que la reducción de la jornada laboral implica de que el ser humano esté mucho más, menos tiempo expuesto al trabajo y por lo tanto tenga una vida mucho más sana, que después si no la termina pagando en salud más adelante y ahí tiene que necesitar el sistema de cuidado o los temas de discapacidad, la protección a la discapacidad. Todas esas cuestiones también tienen mucho que ver con la seguridad social. No, se necesitan medidas previas, digamos, para sostener después el sistema. Totalmente, porque en el gobierno anterior, y nosotros fuimos muy críticos, se discutió una partecita muy chica de la seguridad social, la jubilación y pensiones, pero sin tener en cuenta el mercado laboral. Hay que tener en cuenta el mercado laboral, como se discute en todas partes del mundo, discutir sobre el mercado laboral y discutir sobre la seguridad social o la protección social en general. Es todo un todo. Y por lo tanto hay que discutirlo de ese lado, porque si no dejas afuera las condiciones de trabajo, porque hay que analizar por qué tenemos 550.000 trabajadores y trabajadoras ganando menos de 25.000 pesos. En el futuro esas personas, si siguen trabajando de la misma manera, si siguen teniendo el mismo salario, se van a jubilar con jubilación mínima, van a ser los pobres del futuro. Bueno, por eso hay que analizar el mercado laboral también, aparte de la seguridad social. Es todo un conjunto. Porque lo que se haga ahora en el mercado laboral repercute en el futuro también en la seguridad social y en la salud y en la discapacidad. Esto que también tuvimos en un evento donde se cumplían los 11 años de la ley de responsabilidad penal empresarial, también tiene mucho que ver. No solo las personas lamentables que se murieron en este periodo, sino las que quedan con una incapacidad o una discapacidad que el sistema de seguridad social tiene que proteger. ¿Por qué no buscamos que tengamos herramientas para proteger al trabajador y la trabajadora y que el trabajador y la trabajadora tenga una mejor calidad de vida cuando sea adulto mayor y que pueda vivir en su plenitud los últimos días de su vida? Capaz que sería lo mejor y capaz que tenés un ahorro en seguridad social, lo que le gusta hablar de ahorro, y en salud también. Entonces habría que pensarlo en ese contexto. Por eso decía al principio, humanizar la seguridad social, humanizar las discusiones y no pensar que somos robots. Los robots son otra cosa. Nosotros somos personas que sentimos, que vivimos y que tenemos necesidad. Y bueno, hay que pensarlo desde ese lado. El representante de trabajadoras y trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo, gracias por acompañarnos esta mañana y esto recién empieza, así que dialogaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted y estoy a las órdenes. Hasta la próxima. Estás escuchando Nada que Perder.